a Eddie Alcántara. Eddie, él dice que es primo de Colombia, ¿no? Son Alcántara los dos. Eddie es un joven político brillante que ha tenido una trayectoria muy, muy nítida y además pues ha sido exitoso en la vida privada y en la vida política. Pero ahora entró a una trinchera, porque nosotros aquí tenemos temas importantes que debatir con el presidente del Proconsumidor, que es una dependencia del Estado, preocupada por preservar los precios para los consumidores del país. Buenos días, Eddie, un placer. Buenos días, Freddy. Buenos días a ustedes. Buenos días, Eddie. Entre las cosas que Freddy decía... Tú sabes que Colombia y yo tenemos los dos mismos apellidos. Eso le iba a decir, Alcántara Castillo. Somos del mismo de padre sitio. Y madre. ¿Qué? Ellos son hermanos. Somos del mismo lugar. Mi padre y los padres de ellos son del mismo lugar. Y dicen que mi mamá, que mi papá y los padres de ellos no se conocían. No. Eso es problema de ellos. Pero yo estoy haciendo mis averiguaciones. Pero he hecho mis averiguaciones. Parecido leve. He hecho mis averiguaciones para ver si tengo algo, si hay algo que heredar. Cosas más grandes. Bueno, Eddie, sobre las cosas, para aprovechar el tiempo, hay muchas cosas que definir sobre este gobierno. Tú eres parte importante de este gobierno de Luis Abinader. Y dentro de las cosas que hay que defender, ha sido muy estridente las expresiones de Danilo Medina, hablando y diciendo que aparentemente el PRM no tiene un plan de acción. Yo creo que tú nos hables inicialmente sobre eso, sobre el plan de Luis Abinader para mitigar una situación que nos presenta una guerra regional que nos afecta a nosotros económicamente. Yo creo que, y gracias por la invitación, que la oposición política tiene que entender que lo que tenemos que preservar en primer lugar es el sosiego social de este país. Yo creo que tratar de apostar a la agitación, procurando ganar adeptos en momentos tan difíciles como estos, yo entiendo que es un ejercicio flaso de la democracia. Yo decía en una entrevista precedente de que si ustedes revisan a nivel de toda América Latina cuál ha sido la posición de la oposición en los países de América Latina, ustedes se darán cuenta que han sido muy cuidadosos con tratar de hacer señalamiento a los gobiernos de turno en toda América Latina con relación a los temas fundamentales que nos aquejan o que nos afectan, productos o generados por factores exógenos que no puede controlar ningún presidente con un decreto. Pero aquí parece que se apuesta a que la sociedad dominicana se crispe, procurando ganar adeptos. Y yo le he dicho a nuestros compañeros del gobierno, de hecho, ustedes tienen que tener claro de que aquí la oposición política tiene un objetivo fundamental, que es tratar de llegar al poder, no importando y es legítimo el costo ese interés de llegar al poder, ¿verdad? Sí, pero lo que no es legítimo es apostar al desasosiego. No. En una situación tan difícil que ha convulsionado a todo el planeta desde el punto de vista económico, desde la pandemia, pospandemia, de la confrontación en Europa, porque al presidente Abinader le ha tocado gobernar en momentos turbulentos. Es así. Y ha salido exitoso porque ha tomado las previsiones siempre antes de que los acontecimientos pudieran afectarnos. Por eso, desde esos acontecimientos pasados que yo les he señalado a ustedes, hemos sido el país, no que no nos ha impactado, menos impactado de América Latina, con el golpeo que ha generado, o los golpeos que han generado estos factores que he señalado desde el punto de vista económico. Y yo lo puedo discutir con cualquier economista del Partido de la Liberación Dominicana, y ellos lo saben. Pero decir que no existe un plan, yo entiendo que primero... ¿Tú sientes entonces que Danilo fue medio ingrato? Le faltó a la voluntad expresa del presidente de la República cuando manifestó que iba a tratar de socializar los puntos que ya habían sido señalados y discutidos desde el gobierno, porque les voy a decir con relación a que si no había un plan, pues yo tengo tareas dentro de la situación que está aconteciendo en todo el mundo y lo que nos corresponde como país. A nosotros se nos ordenó redoblar la vigilancia en el mercado de los productos básicos de la canasta alimentaria para tratar de evitar ocultamiento o especulación de que alguien quiera aprovecharse de la situación y sin que aquellos efectos lleguen con tanta contundencia a la República Dominicana, pudiera procurar la provocación de un vacío de esos productos para posteriormente colocarlos más caros en el mercado, afectando el interés colectivo de los consumidores. Entonces yo tengo la obligación de redoblar esa vigilancia. No es un plan. Tengo la obligación de levantar todos los días la fluctuación de los productos, de los precios de los productos de la canasta básica alimentaria, comunicarlo para tratar de identificar si algo fluctúa de manera preocupante, identificar el factor para que el gobierno intervenga. No es un plan,
No es un plan el que el presidente de la República haya anunciado desde el primer momento, que identificó la suma de 1.000 millones de pesos para el tema de los fertilizantes por si se necesita intervenir el gobierno para subsidiar la compra de esa materia prima para la producción nacional. No es un plan de que el gobierno haya tenido que decir que van a identificar económicamente partidas para tratar de solventar el subsidio de los combustibles para que los productos de la canasta básica alimentaria no sean afectados por ese tema. Eso es un plan. No es un plan el hecho de que el presidente haya dicho todo lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos orquestado para enfrentar esta situación, se lo vamos a presentar a todos los sectores de la economía, incluyendo a los partidos políticos de oposición. Eso es un plan. Ahora lo que sucede es que no sé si ellos esperaban que nosotros les planteáramos situaciones que tal vez eran de conveniencia individual para ellos. Pero lo primero, y lo dijo así el ministro de Industria y Comercio, que el presidente está haciendo es garantizar que no haya una afectación amplia a los bolsillos de los consumidores. Y ha tomado las medidas, todas las medidas pertinentes, como la ha venido tomando siempre, pero ahora la ha redoblado para que eso no ocurra. El presidente, desde que le habló al país, como le han hablado otros gobernantes de América Latina, para advertir de las posibles consecuencias, el presidente se sentó en la mesa con el sector económico del gobierno y planteó todas las alternativas de solventación para que esos efectos no pudieran afectarnos a nosotros con tanta contundencia como esperan otros países, porque no tienen la habilidad desde el punto de vista gubernamental ni tampoco los factores económicos para poder enfrentarla como nosotros sí podemos enfrentarla. Eddie, sobre el aspecto, ya saliendo un poco de tu cancha, pero en el mismo segmento, la preparación que está tomando República Dominicana, no solo en tema de productos per se, sino en un plan futuro, corto plazo, vamos a decir, lo del tema de la guerra se está viendo un poco de luz, se está viendo un poco de avance, que posiblemente esto pueda detenerse. Según los comentarios que recibimos esta mañana, posiblemente se llegue a una decisión sobre eso. Sin embargo, hay que estar preparado si la situación es adversa. A plan futuro, corto, mediano plazo, ¿tiene el gobierno establecido algo a nivel de producción nacional, a nivel de agropecuaria, de agricultura, productos que puedan ser sostenibles en caso de que se complique la situación? Por supuesto, y hay que decir claramente que desde el punto de vista económico lo que ha ocurrido en Medio Oriente hasta esta fecha, la reposición para que podamos volver a tener o a lograr el sosiego que teníamos antes de ese conflicto, todavía no, a esta fecha, lo acontecido a esta fecha, nos va a costar más de un año para nosotros poder reponernos todas las economías del mundo. Entonces, es decir, que si avanza el conflicto, si se agudiza el conflicto, la situación se va agudizando y el plazo para sosegar los estados desde el punto de vista económico se ampliaría mucho más. Pero el gobierno ha apostado a la superproducción desde el punto de vista agrícola y también para los temas de servicios. El presidente ha apostado a un abastecimiento masivo porque el libre mercado, como en el que estamos en la República Dominicana, lo que mantiene equilibrado los precios dentro de los márgenes proyectados por el Banco Central desde el punto de vista inflacionario es un abastecimiento que supere la demanda, o sea, que esa oferta supere la demanda del consumidor. Y el presidente del primer momento ha apostado a eso, porque a veces yo escucho con mucha ligereza a los sectores de oposición decir, pero los productos están subiendo. Pero yo le digo a ustedes, todos los bancos centrales del mundo proyectan inflación. Claro. Porque los países cuando tienen crecimiento sostenido en el tiempo, como la República Dominicana, los ciudadanos demandan más bienes y servicios. Sí. Entonces, lo que se procura es que la inflación quede por debajo de lo que proyecta el Banco Central. Y en estos casos, el presidente ha apostado a eso. Y yo debo decirle a ustedes que desde que el presidente creó la mesa de los precios, que está encabezada por él, miembro del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, el Banco Agrícola, Aduanas, también el INESPRE, ¿quién más? El Ministerio Administrativo de la Presidencia. Nosotros siempre observamos los factores que pudieran generar inflación descontrolada, que pudiera afectar no solamente al bolsillo del consumidor, sino que pudiera proyectar que supere lo que el Banco Central determinó como proyección. Sí. Sin embargo, hagan una comparación de cómo ha impactado la inflación en los últimos 5 años, en estos tiempos turbulentos, a los países que tenían economía más robusta que la nuestra en toda América Latina. Hasta 2 dígitos. Pero El Salvador,
Aquí habían ciudadanos que iban a Panamá a comprar bienes y bienes para comercializar aquí. Mucho tiempo. Y a El Salvador también, aún con toda la situación que tenía de seguridad. Vayan a ver la comparación de los productos básicos de la canasta alimentaria. Cómo se ha colocado la República. Que han subido, lógicamente, pero las economías de América Latina han sido mucho más golpeadas que la República Dominicana. No que no nos ha golpeado, pero ¿por qué? Porque el presidente siempre discute y proyecta hacia el futuro, hacia el porvenir, las acciones que pudieran deslizar los precios de los productos de consumo masivo para tratar de que no nos afecte en proporciones preocupantes. Eddie, de cara a la gente, al pueblo, al dominicano regular, que no necesariamente maneja lo que nos acabas de comentar, ¿entiendes que ese dominicano logra entender que sí hay un plan, que los productos sí están subiendo porque a nivel mundial, etcétera? O sea, pienso que parte de la responsabilidad y el trabajo del gobierno, del PRM en este caso, es traducir, aplatanar esas informaciones para la gente, para que la gente entienda y no venga otro de la oposición a venderle pejito por oro, una cosa que no es. Totalmente de acuerdo contigo. El gobierno, el plan, y así lo ha planteado el presidente, es comunicar. Por eso el presidente fue el primero en intervenir y decirle al país, bueno, posiblemente... Pero ha sido una falencia, Eddie, eso desde el día 1 del PRM. Sí, pero, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? Que estamos en los medios comunicando. Ahora, ¿pudiéramos nosotros decir que le podemos llegar al más alejano ubicado desde el punto de vista geográfico ciudadano de la República Dominicana? Tal vez no. Ahora, ¿qué es lo que hemos apostado? A lo que el presidente quiere. Concertación para una situación que no se puede controlar con un decreto. Para una situación que no es deficiencia de la administración pública del gobierno. Y el presidente ha confiado en la madurez política del país. Ahora, hay otros que están pensando otras cosas. Y yo le voy a decir lo siguiente, miren. El último corte de los precios de los productos básicos de la canasta alimentaria, en comparación de lo que ha pasado con otros países, se ha mantenido dentro de un rango considerable. Y que nosotros podemos decir que en toda la Iberoamérica fuimos los menos impactados en las últimas 4 o 5 semanas. Y lo puedo compartir con ustedes. Ya el Foro Iberoamericano compartió el corte trimestral de la comparación de los productos básicos de la canasta alimentaria, no familiar, porque aquí muchas veces la oposición habla de la canasta básica familiar. Y yo hago el deslindamiento de lo básico. Es lo que crispa socialmente a una sociedad, de los productos de consumo masivo. Aquí hay productos políticos. Con el Sistema de Integración de Centroamérica, con el SICA, con la Secretaría Iberoamericana, que nosotros presidiendo Iberoamérica y Centroamérica también fuimos parte de ese convenio. Y eso es lo que los gobiernos están apostando, a verificar esa comparación, a verificar qué hacer. Ahora, nosotros vamos a estar comunicando siempre. Y miren, la sociedad dominicana, independientemente de que sabe de que pudiera haber algún tipo de fluctuación, ha madurado bastante en este tema, porque estos aparatitos, aunque tú no quieras, te informan todo. O sea, o no saben los dominicanos, hasta el más iletrados dominicanos si existe, de que hay una confrontación en estos momentos en Medio Oriente. Lo sabe. No sabe que Rusia tiene una confrontación con Ucrania, que donde parte una gran parte de la materia prima que utilizamos para la producción nacional. Lo saben, porque hasta se comenta. Ahora, lo que sí nosotros hemos apostado es a la madurez del punto de vista político, de que los momentos turbulentos que estamos viviendo necesitan obligatoriamente de la colaboración de todos los sectores, del sector sindical, del sector político, del sector religioso, para que juntos podamos darle respuesta a la sociedad dominicana. La convocatoria que hizo el presidente no está obligado a hacer ese concierto de voces, de fuerzas, y entonces ha convocado a todo el mundo para que se reciban las opiniones. Ahora, yo te quería cuestionar por tu vasta experiencia como comunicador y como político. ¿No sería estratégico que nosotros la autosuficiencia alimentaria la colocáramos como una prioridad fundamental? Porque si somos autosuficientes, a veces tú dependes un poquito del fertilizante y algunas... Sin embargo, el fertilizante te ayuda a mejorar el rendimiento, no es fundamental para el crecimiento de los productos. Entonces, ¿tú no piensas que es estratégico tú trazarte una política de autosuficiencia alimentaria? El presidente la trazó.
el presidente a través del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria, la ha atrasado. Sí, pero Aquí- la agricultura no funciona aquí, mucho en eso. Aquí hay, por ejemplo, nosotros producimos el 85% de todo lo que consumimos. 85%. El 85%. Muy Pero bien. el ¿Es real 68%, ese número? Sí. el 68% de ese 85% necesita insumos internacionales para la producción. Entonces no. No, lógicamente, el factor externo tiene que afectar nuestra producción. Ahora, ¿se ha venido produciendo más que los últimos 20 años? Por supuesto. Hay mucho más producción de arroz, hay mucho más producción de rubros, de víveres, y hay mucho más producción de pollo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Huevos. Que hay que decirlo con claridad meridiana. Nosotros exhibimos permanentemente el éxito del aumento de la visita turística a la República Dominicana. El año pasado fue 8.7. Esa gente come. Consumen. Consumen. Pero aparte de eso, señores, el 70% de los ciudadanos haitianos, nosotros tenemos que producir e importar para solventar lo que ellos no están produciendo. Sale de aquí también de la República Dominicana. Más los 10.11 millones de dominicanos que nosotros estamos aquí.Nosotros tenemos un país diferente al año 2020-2019. Hay mayor consumo por el turismo, hay mayor consumo por el país vecino que tenemos. Tenemos una demanda de exportación de huevo, de pollo y de otros productos también que estamos produciendo para ellos. Y eso es un sostén importante para la economía, pero hay que decirlo. Entonces, hay quienes apuestan a decir, mira, yo le he puesto a ustedes, y lo pueden buscar ahí en los aparatitos inteligentes, del mes de noviembre al mes de febrero, la oposición habla del aumento del plátano, que el plátano está caro, pero desde la fundación de la República, desde que se comenzó a producir plátano, todo el mundo sabe que entre el mes de noviembre y febrero, por el clima, el plátano se produce en menos cantidad y densidad. Por eso el tenedor del producto, el productor lo coloca a un precio mayor para apostar a la reposición. Pero en esa fecha la oposición comienza a agitar con esos temas. Pero ahora, ¿por qué no hablan ahora del plátano? Porque entre marzo hasta el mes de agosto, septiembre y octubre se produce en mayor cantidad porque el clima le favorece. Sí. Esa es la realidad. Y después te dice, ¿qué te subió los huevos? Eddie, mencionaste a Haití. Usted conoce esa historia. Así es, mencionaste a Haití. Haití, tú estás dentro del gobierno, tú sabes las intrínculas de las conversaciones que se tienen a nivel nacional, de un tema de seguridad nacional. Haití va a enfrentar un operativo que está supuesto a eliminar las bandas allí y obviamente ellos no van a correr el Mar Caribe para correr para allá, posiblemente este es el destino. ¿Cuál es el plan en el sentido de cómo se prepara República Dominicana para un posible contingente de bandas o miembros de pandillas haitianas que quieran correr hacia acá sobre ese ataque que van a recibir? Tú sabes que independientemente de que como dominicanos nos podemos preocupar por esa situación, yo confío en lo que ha hecho el presidente a través de las Fuerzas Armadas. El redoblamiento de la vigilancia, el abastecimiento masivo de los insumos para la seguridad nacional que el presidente ha hecho y el plan estratégico que se trazó desde el primer momento en que el presidente asumió el gobierno. Y en estos momentos las fronteras, digo las fronteras porque independientemente de que son 390 kilómetros, ustedes saben que está subdividida. Y la frontera nacional está más resguardada que nunca. Por eso no es que ellos no han tenido intención de coger para acá. Hasta los que no quieren seguir en las bandas quisieran huir para la República Dominicana, pero no han tenido éxito. Y nosotros estamos preparados para cualquier tipo de situación eventual que ojalá que no ocurra. La Fuerza Armada ha anunciado en varias ocasiones de que estamos preparados, el presidente de la República. Estoy convencido de que el plan de seguridad fronterizo ha sido algo que ha llenado de tranquilidad al pueblo dominicano y estamos también seguros de que en esta ocasión, con esa incursión de los países que van a estar en Haití tratando de erradicar ese flagelo que está allá, yo entiendo que se tiene que disminuir el tema de la presencia de las bandas haitianas en todo el territorio haitiano. Eddie. Es una realidad que nos está afectando desde el punto de vista económico también. Vuelvo y digo, en Haití no se está produciendo absolutamente nada. Marihuana. Es lo único que se está produciendo. Y carbón. en Haití. Eddie, Y carbón. Ya no queda leña, no queda Ni carbón. Es lo único, pero después, todos los que están consumiendo, la mayoría, el 70%, porque hay otros que no tienen la posibilidad de comer 3 veces al día.
está saliendo de la República Dominicana por las diferentes fronteras. Eddie, antes de pasar a la parte política, que no se nos va a escapar como político, ¿tú sientes que el país entonces podríamos decir que está blindado, que está precavido sobre los temas que lo que se va a afrontar con esta guerra de Ucrania es permanente, pero de Irán? En el caso, de Irán. no digo la de Ucrania es permanente, pero la de Irán aparenta que va a terminar, pero eso puede llevarse pero un no tiempo. se sabe. Hasta resolviéndose mañana con la reunión de mañana, descongestionar ese estrecho de Hormuz es un problema que lleva tiempo, va a conllevar un tiempo. Piensa que estamos blindados del tema inflación, alimentos, importaciones. Y el presidente lo ha manifestado, claro que sí. Para eso estamos todos trabajando y el presidente está consultando a todos los sectores para recibir, escuchar las inquietudes y respaldarlo también. Yo debo decirle que si de algo yo estoy seguro es que aquí no va a ocurrir lo que ocurrió en el medio de la pandemia y pospandemia en Europa, que es el desabastecimiento de los productos de consumo masivo, como ocurrió en toda Iberoamérica, en la mayoría de los países. Hay países que tuvieron que sustituir un producto de consumo diario de toda una vida por otro porque tuvieron temas de desabastecimiento. ¿Qué sí podría en la República Dominicana aquí? No tuvimos un solo problema de desabastecimiento. En todo el trayecto de la pandemia, de la confrontación en Europa, y ahora no lo va a haber, porque para eso el presidente de la República y el equipo económico ha desarrollado todo un plan estratégico donde a cada quien le ha asignado las tareas para que eso no ocurra. Yo por eso digo, ¿cómo que no hay un plan? Si usted está viendo que no tenemos los problemas que comenzaron a tener inmediatamente los países con economía más robusta que la nuestra en toda América Latina. Y aquí todavía no ha impactado como está impactando en estos momentos al propio Estados Unidos, que Estados Unidos es el principal. A Panamá, El Salvador, a Honduras, Guatemala, Brasil. Israel también. Entonces, todos esos países, el efecto de esa confrontación es desde la primera semana. Y busquen los resultados versus la República Dominicana. Yo creo que sí que estamos blindados y creo que también que las acciones del presidente van a arrojar los resultados positivos que han arrojado a lo largo de todo su mandato, que han sido ejecutados o ha sido en medio de situaciones turbulentas y una realidad que debemos reconocer todos. Eddie, Freddy ahora va a hacer lo que a él le encanta, buscar primicias, hablar de política. Freddy Guavivas. Mira, tú eres el segundo o tercer hombre del Partido Reformista Social Cristiano porque tú tienes realmente, deberías ser el presidente del PRS, pero tú has encajado muy bien en el Partido Revolucionario Moderno como funcionario. Se te siente una eficiencia y una capacidad de acción, como que sientes la tentación de irte al PRM o quieres seguir en tu Partido Reformista. No, mira, ¿Cuál es tu estatus? Porque en el año, se te ve tanto activismo con el gobierno que cualquiera cree que tú eres... No, en el año 2022 yo me matriculé en el Partido Revolucionario Moderno. En el Moderno. Claro. En el año 2021, cuando queríamos ser presidente de ese partido, al que pertenecíamos y teníamos la mayoría, no sé si ustedes lo pueden buscar ahí. Que no recordaba. Se convocó una asamblea para escoger el presidente. Sí. No nos permitieron ser candidato interno sobre la base de que estábamos en una posición pública. Que la ley decía que no podía ser político, pero el Tribunal Constitucional decidió y erradicó ese articulado. Y yo dije, no va a haber asamblea. Y ustedes pueden ver que se suspendió por quórum, porque la mayoría siempre le hemos tenido nosotros ahí. Sí, yo lo sé. Y desde el 20 dijimos, si toman esa decisión, no cuenten conmigo. El partido marcaba un 6.68 y terminó en 1.84. Ahora, como no me permitieron ser presidente, y ellos hicieron, recuerdo que con 90 votos, con menos de uno, declararon ganador. Yo dije, lo primero que le pedí al presidente, yo me voy a matricular en el PRM y el equipo político nuestro a nivel nacional, que el presidente lo conoce más que todo el mundo, en todas las provincias y los municipios. Lo vivió cuando hizo la campaña para la presidencia en el 20 y para la reelección. La banderita color azul, cielo, todas eran del movimiento nuestro. Y le dijimos, lo único que le voy a pedir, porque ahora con el ejercicio de arribismo que han ejercido toda la vida, yo no soy parte de eso, porque todos fueron funcionarios en el gobierno del PLD. Yo nunca fui siendo reformista, porque yo no ejerzo el arribismo político. Por eso en el Partido Reformista no va a haber un cheque nunca que diga de Alcántara. Y ocupé todas las posiciones de importancia ahí. Y gané 2 veces la Secretaría General y la cedí para acuerdos.
Yo dije, no me pidan a mandar a votar por ese partido. Y va a quedar en 7º lugar en lo presidencial. Quedó en el 9º. ¿Qué? Con 0.84%. 0 puntos. Va a mantener el 5º lugar por el voto congresual y la alianza. Pero le voy a decir lo siguiente, yo estoy matriculado en el PRM. Voy a aspirar a una posición a lo interno del PRM para ayudar a resaltar la obra del presidente de la República, a fortalecer Por ese su partido. experiencia en organización. Y ahora nosotros tenemos anunciados 6 actividades regionales que comenzaba este domingo 19, pero por las circunstancias que hay, Sí. el tema de austeridad y que el presidente necesita que los funcionarios estén trabajando a tiempo completo, hemos nosotros deslizado la fecha para en un tiempo oportuno anunciarla. La primera va a ser en el Gran Santo Domingo, la segunda va a ser en Barahona, para toda esa área de todas las provincias, la tercera va a ser en Santiago, para el Cibao, la cuarta en San Francisco, para el Cibao Central, queremos la de San Pedro de Macorís para toda la región este. Para nosotros, ahí, presentar la estructura provincial, municipal y distrito municipal que va a trabajar. La primicia, Eddie, para entonces el es que te vas como secretario general del Partido Revolucionario Moderno. No. Pero Eddie, no lo dejes así. Eso ¿Cuál es la es un posición? acuerdo que debe surgir de las intríngulas de las máximas autoridades del PRM. Fíjense que yo vengo de ser el presidente en funciones de ese partido cuando era mayoritario. Yo llego al PRM y yo no exigí posición a lo interno. Sí, Pues yo entiendo que llegó el momento de tu competir claro. para tú lograrlo. Yo no soy de lo que creo que, bueno, a mí hay que colocarme. Yo creo que ahora Sí, pero te digo, hay un proceso interno. tú eras jefe, tú eras jefe del Partido Reformista y ahora sí caíste ahí con tu estructura política. Tienes todas las condiciones para aspirar ahí. Tendrá que haber un proceso de votación o un consenso. Yo aceptaré y apoyaré lo que decidan las autoridades del Partido Revolucionario Moderno. Ahora, decidí continuar mi carrera política alrededor del presidente Luis Abinader, Ya. aun cuando ya no sea presidente de la República. Primero, por la deferencia del presidente. Segundo, porque me he identificado con su forma de hacer política, el desprendimiento. Y te ha respetado mucho el presidente. Sí. Mire, yo siempre he dicho aquí que creo que tengo el privilegio de ser uno de los pocos funcionarios que el presidente nunca ha tomado una llamada telefónica para recriminar una acción que hayamos hecho. Primero, porque él sabe que nosotros partimos de la lógica para saber lo que le conviene al gobierno y a la institución que pertenecemos. Y segundo, porque el presidente siempre ha confiado en el comportamiento nuestro. El presidente no le va a llegar un ruido de algún comportamiento equivocado de la administración pública. Y porque él sabe hasta dónde llegan nuestras habilidades. Y por eso yo le agradezco que haya confiado en esas habilidades para que podamos lograr nosotros hacer de la institución pública lo que es tanto nacional como internacionalmente. Eddie, pregunta, iniciando este programa tocamos el tema de que actualmente los legisladores están siendo juez y parte en cuanto al tema de la cesantía laboral. Sabemos que el PRM es mayoría en el Congreso. ¿Tu opinión al respecto? Se dice que ellos están, cuando digo ellos me refiero a los legisladores, están legislando para su propio beneficio de sus propias empresas porque además de ser legisladores son empresarios. Sin embargo, sabemos que su rol es legislar para el pueblo y se sabe que la gente no quiere que eliminen la cesantía. Número uno, ¿entiendes que el presidente permitiría que esto suceda? No sé si sabes cuál es la posición del presidente en torno a eso. Y segundo, ¿cómo lo ves tú? Mire que los logros desde el punto de vista laboral No vamos a echar para atrás. No, que se quieren en el tiempo. Y yo debo decirlo con responsabilidad. Creo que no son reversibles. No, es que, mire, Entonces lo que están es perdiendo yo tengo tiempo. una muy buena bebiendo café. relación con los sectores productivos del país. Y ellos han reconocido el trabajo nuestro en las diferentes instancias que ellos participan. Los logros desde el punto de vista laboral, aquellos que han podido exhibir en el tiempo avances, porque las normativas han colocado articulados ahí que permite armonía entre los sectores productivos y la mano de obra que ellos contratan, no pueden tener reversión. Y yo creo que si hay algo de lo que está claro el presidente de la República es el hecho de que ese tipo de conquista laboral no puede ser desprendida independientemente de todo. Porque nosotros desde que se aprobó ese nuevo código con esos acuerdos desde el punto de vista laboral, no hemos tenido conflictos, no hemos tenido paralización en las empresas, paralización en todo lo que tiene que ver con la productividad nacional por la mano de obra prestada por un trabajador.
Y yo creo que se tienen que observar algunos temas ahí. Sí. Mi posición, la mía, particularmente. Yo soy de los que creo que se tiene que buscar cualquier tipo de alternativa que pueda hacer posible que los empleadores puedan manejarse con mucho más flexibilidad para aumentar, acrecentar todo lo que tiene que ver con la producción nacional. Pero jamás tratar de erradicar o extirpar lo que ya se logró desde el punto de vista laboral. Para mí eso no tiene ningún tipo de Como tú discusión. eres un gran jurista, ¿eso es constitucional o es solo del código? Cuando establece que ni siquiera el mismo beneficiario puede prescindir de eso, de esas prerrogativas. No, son logros constitucionales, porque recuerden que todo lo que se estableció en esa normativa fue un desprendimiento de una visión para las reformas constitucionales sucesivas después del 66, que se enfocó mucho en las garantías laborales. Y yo creo que, independientemente de todo, los legisladores nuestros saben que la madurez política demanda el que se preserven siempre los logros que benefician a la colectividad laboral. Todo el tiempo ha sido así. Y no en la República Dominicana. A nivel global, la reversión desde el punto de vista de las conquistas laborales, eso es imposible. Eddie, Freddy, perspicaz al fin, quiere meterte para lo hondo. Le siempre le gusta hacer eso con la gente que invitamos aquí. Y Freddy me está mandando a preguntarte, para que yo le dé cancha, de cómo se ve el liderazgo dentro del PRM en un partido donde quien es la figura máxima, el presidente Luis Abinader, ha dicho que no vuelve a aspirar. Ha hecho 2 gobiernos con sus luces. Y entonces el PRM, la política, la fauna política, que la pelota y la política van juntas, pero la política le ganó la pelota, la gente es fan de la política aquí. Aquí se practica la pelótica. La pelótica. Entonces están ya en ascuas, investigando cuáles son los perfiles que pueden ser. Se habla de David Collado, se habla de la gente de Hipólito con Carolina, se habla de otras figuras importantes. Wellington Arnaud, hay varias figuras que están ahí polulando. Ahora, ¿cómo ves tú el futuro del PRM como institución política luego de que sale Luis Abinader, que deja un legado? ¿Cómo ves tú el liderazgo? Y si te has comprometido ya con alguno de los precandidatos. Eso es lo que quería preguntar. Mira, hay gente que a lo interno del partido tal vez no estuvo de acuerdo con que el presidente dijera que no iba a buscar una nueva repostulación. Yo entiendo que fue un ejercicio maduro, porque aquí el caudillismo debe desaparecer. Aquí, y lo digo, yo vengo de un partido reeleccionista, mas yo nunca practiqué la reelección a lo interno del PRCC. Y cuando me preguntaban que si estaba de acuerdo con la reelección indefinida, siempre mi posición a lo interno de ese partido reeleccionista es que yo no estaba de acuerdo. Porque cuando tú tienes 8 años siendo legislador, siendo funcionario en un cargo público, siendo presidente de la República, si tú no has tenido o no has logrado lo que tú proyectaste en caso de tú haber... No va a llegar nunca. Entonces te mantienes siempre dando vueltas y no se logran los avances que tal vez ideas nuevas que pueden surgir, puedan impregnar a la política dominicana. Y yo entiendo que fue un ejercicio de madurez correcto. Y muchos dicen, bueno, pero que no debía decir. Bueno, la madurez tenemos que tenerla nosotros, los políticos de esta generación y los políticos que estamos al interno del PRM, entendiendo de que el principal líder del país ya no va en la madurez de mantenernos unificados de cara al proceso electoral del 28. Somos nosotros los responsables de sostener esa madurez. Pero además, debemos estar conscientes de que lo que va a aquilatar al candidato que surja de las filas del PRM es la gestión de Luis Abinader. El aquilatamiento del presidente Luis Abinader frente a la sociedad que tiene es la primera carta de triunfo que tiene que presentar el candidato de cara al proceso electoral del 28. El que se entienda que no puede contar con eso o que es un líder tan autosuficiente desde el punto de vista electoral para ganar las elecciones está equivocado. Aquí el legado del presidente de la República, la preservación de ese legado, la preservación de su liderazgo, que pueda ser capaz de anclar al candidato que surjan de un proceso interno, eso es lo que va a garantizar la unidad y lo que va a garantizar el éxito de cara al proceso electoral del 28. Todo el que esté pensando fuera de ahí, está equivocado. Luis Abinader es la carta decisiva del éxito del PRM de cara al proceso electoral del 28. Yo no me he comprometido con nadie. Estoy apostando a que el presidente y apoyando el gobierno del presidente y quiero que Luis Abinader termine por todo lo alto. El día, sea en esta posición, sea en cualquier otra posición que el presidente no confíe
en el futuro, el día que decida apoyar un candidato o candidata, o precandidato o precandidata, de manera abierta y lo comunique, me aparto inmediatamente de la función pública. Porque soy de lo que cree. Eso creo yo no sé los demás. Que no puede ser compatible una posición pública, delicada, a la que hay que ocuparle mucho tiempo, como a la mayoría de las instituciones públicas. Y un activismo militante. Yo saldría del gobierno a apoyar activamente, recorriendo, haciendo lo que yo aprendí dentro de ese viejo partido, hacer política para que mi candidato gane. Por eso siempre en ese partido nunca perdí internamente cuando apoyaba a un candidato, ni cuando yo mismo aspiraba. Tenía que ceder para que se hiciera un acuerdo. Porque entiendo que el activismo político activo depende del tiempo que tú le dediques. Y tú lo puedes tener compatible si quieres éxito dentro del proyecto que está, estando en una posición pública que te demanda tiempo completo y un activismo político de cara al porvenir. Eddie, una de las cuestiones también importantes a analizar y destacar, son dos cosas que quiero preguntarte. Primero una local y otra el aspecto que tiene que ver ya con lo internacional relacionado a República Dominicana. En el aspecto local hay una partidocracia armada e instrumentada. Entendemos que el PRM tiene la ventaja de que está en el poder, de que tiene las formas y las maneras. Dice mi madre, tal vez la madre tuya también, la que ha apellido Castilla, que el que tiene el poder lo deja si quiere. Es importante cuando se tiene el poder y cuando se tiene una obra de gobierno que ustedes están construyendo, tienen elementos importantes para insistir, para persistir y poder mantenerse y perpetuarse en el poder. Hay una oposición dividida, que es una ventaja que ustedes tienen. Hay un compueblano tuyo que dice que tiene una actitud recalcitrante contra el otro, hablando de Danilo Medina, y que posiblemente Danilo va a hacerlo hasta, como decía Gargamel, hacer hasta su última fuerza para que Leonel Fernández no se suba a la presidencia. Ahora, ¿cómo ves tú la política, la partidocracia dominicana en relación a los contendores que están frente al PRM en este momento? Tú sabes que yo no creo en eso, de que jamás dos figuras políticas pudieran converger en un solo proyecto. Yo no creo en que eso no se puede producir. Hay muchos que apuestan a eso. Yo apuesto al trabajo eficiente nuestro. Nosotros no podemos apostar que el éxito nuestro depende de que la oposición esté dividida. No, eso sería un error. Yo creo que el trabajo nuestro, el exhibir la obra de gobierno del presidente, proteger y preservar ese liderazgo de cara al 28, aunque se unifiquen. ¿Qué ventaja tenemos nosotros como partido? Primero, la madurez que existe dentro del liderazgo del Partido Revolucionario Moderno. Y segundo, que cuáles son los competidores nuestros. La oposición política está compuesta ¿por quién? Porque no ha existido un relevo con nuevas ideas que proyecte o se comprometa frente a la sociedad dominicana a hacer cosas diferentes. Es el precedente que va a competir con nosotros. Aquellos que sacamos del poder por ineficiente, por corrupción, aquellos que no se identificaron con lo que demandaba la sociedad dominicana, son los que hoy se quieren poner la capa de salvadores políticos para alcanzar de nuevo el poder. Pero yo le pregunto, si el Partido de la Liberación Dominicana en 20 años no pudo ejecutar desde el punto de vista ideario de la obra de gobierno que se proyectaron, entonces, ¿por qué necesitan 4 años más? ¿Por qué necesitan 8 años más? Leonel Fernández, sin 12 años no hizo lo que quería hacer. Lo va a hacer en 4 años. Danilo Medina lo va a hacer, o su candidato lo va a hacer. No, nosotros tenemos como ventaja que son aquellas personas que ya la sociedad dominicana conoce. Claro, algunos de ellos como hay una sociedad cautiva, una juventud ahora, algunos de ellos se han desprendido hasta el bigote para tratar de confundir, para que no digan, no, mira, son aquellos. No soy yo, aquellos tenían bigote. Son los mismos. Son los mismos ciudadanos. Entonces, esa es la ventaja que tenemos desde el punto de vista electoral. Ahora, esa ventaja tenemos nosotros que aprovecharla y mantenernos conectados con lo que demanda la población dominicana. Tratar de sancionar las cosas que no son correctas desde el gobierno, como lo hace el presidente Luis Abinader, y tratar siempre de darle la cara a ese pueblo que demanda de nosotros la actuación transparente, el manejo pulcro de los fondos públicos. Y el que se equivocó, que se actúe en su contra y que las consecuencias entonces sean las que Luis Abinader siempre ha dicho. Así es. Mira, ahora para finalizar de mi parte, el aspecto internacional que tiene que ver con República Dominicana, según tus aspiraciones y la del PRM, si ustedes se hacen gobierno una vez más, posiblemente tengan, o posiblemente en este mismo periodo, Eddie, tengan ustedes que lidiar con la influencia de Estados Unidos en la vecina isla de Cuba. Hablando de estar blindados y preparados, nosotros tenemos ya la cama más o menos acotejada, como dicen allí en San Juan,
porque ya tenemos una alianza estratégica con Estados Unidos, que dimos facilidades para que ellos se ubiquen aquí. Habrán tendencias de otros hegemones, como dice Freddy, de hacer intentos de una cosa o de la otra. ¿Cómo está República Dominicana vislumbrando ese futuro corto de cómo la región puede cambiar geopolíticamente con la influencia norteamericana en Cuba, que es lo que se ve venir? Mira, tanto en Cuba como en Venezuela, yo entiendo que las actuaciones de los Estados Unidos tienen que ser más claras y más directas. Porque en realidad actuaciones como las que esperan los propios venezolanos y cubanos no se visualizan, las que esperan ellos de cara al porvenir inmediato. Yo creo que la República Dominicana, con la alianza que siempre ha mantenido con Estados Unidos, independientemente de que critiquen que el Estado dominicano ya ha cedido espacios para... yo creo que nosotros dependemos mucho de esos acuerdos con Estados Unidos. El presidente Luis Abinader, cuando le permitió instalarse en el país, fue un acuerdo que venía desde los gobiernos anteriores, desde cuando el presidente Balaguer le permitió algunos ejercicios militares en el país. Hipólito Mejía refrendó también un acuerdo precedente que existía. Yo creo que eso es muestra de la confianza que tienen los Estados Unidos en la República Dominicana. Creo que nosotros somos un instrumento vital para nosotros lograr los propósitos geopolíticos desde el punto de vista de América Latina, y que nosotros somos ejemplo para esos países que están atravesando situaciones convulsionadas desde el punto de vista democrático. Y como somos ejemplo, pues la República Dominicana nos va a poner siempre como ejemplo y nos va a hacer parte de todo lo que ha sido la madurez política que hemos nosotros alcanzado en la República Dominicana. Nos hemos beneficiado de eso, y creo que de cara al futuro también va a ocurrir exactamente lo mismo, y la actuación del presidente de la República frente a las pretensiones de Estados Unidos han sido la correcta. Estados Unidos mantiene una armonía como nunca antes ahora en los últimos años con la República Dominicana, y a todo eso nosotros le estamos sacando beneficio desde el punto de vista económico y político, como país, como sociedad, y le vamos a seguir sacando en el futuro. Eddie, finalmente ahora, lo final de los finales, que reiteres a la población que el gobierno sí tiene un plan, que el gobierno sí tiene consensuado y contemplado temas de contingencia por este tema que está complicado a nivel económico, a nivel de insumos por el tema de la guerra. Esa es tu Cámara, esa es tu población. Insísteles que hay un plan. Pero siempre ha habido el plan desde que el presidente le habló a los dominicanos. Yo dije anteriormente, el hecho de que le hayan solicitado a Proconsumidor el redoblar la vigilancia del mercado, es un plan para nosotros evitar especulación. El hecho de que nosotros tengamos ahora que levantar los costos de los productos básicos de la canasta alimentaria para tratar de identificar cualquier efecto fluctuante que pudiera afectar los bolsillos del consumidor es un plan. El hecho de que el presidente haya convocado a los sectores productivos del país para intercambiar impresiones para respaldar a esos sectores y a los sectores del comercio también es un plan. El hecho de que el presidente haya hablado de que identificó 1.000 millones de pesos para el tema de los fertilizantes en caso de que sean necesarios es parte del plan. El hecho de que el presidente haya acudido a la madurez política para darle a entender cuáles son las contingencias que tiene el gobierno, para recibir de la oposición política su opinión y para robustecer lo que el presidente trazó como estrategia para enfrentar esta situación, es un plan. Entonces, lo que critico, y soy reiterativo en este sentido, es que la oposición política haya tratado de desmeritar las intenciones del presidente de poner en ejecución todo lo que se ha planificado para tratar de proteger el bolsillo de los dominicanos. Y los que no tienen un plan para ellos aportar, colaborar con la sociedad dominicana, desprendiéndose del interés político partidario que tienen, son esos sectores, principalmente el Partido de la Liberación Dominicana, ha hablado de que no existe un plan. Ellos no tienen un plan para colaborar con el país, con la sociedad, para esta situación turbulenta que no está atravesando la República Dominicana, sino que están atravesando todos los países del planeta. Es una